All right. I'm Rabbi Barney Kasdan. Bueno, soy Rabino Barney Kasdan. Estoy muy contento que se reúnan con nosotros. Estoy muy contento de recibir los correos electrónicos, no solamente de Estados Unidos, pero de otros lugares internacionalmente, de Latinoamérica. Shalom, bienvenidos. He escuchado de un amigo en Minsk. Por favor, oren por Minsk, allá en Ucrania. Y nuestro querido Israel también, Shalom, que se han sintonizado. Y que Gilad Ariel es una sinagoga mesiánica. Yom Kippur es un tiempo interesante, muchos detalles al respecto. Las personas tienen tantas preguntas y quizás no siempre hay respuestas, dependiendo. Me recuerda la historia de un rabino que había contratado a un motorista y que visitaron varias villas en el mundo antiguo allá en Europa y fueron a una exposición teológica, la explicación de la Mishnah, todas las teologías, y el motorista humilde solo lo llevaba a todos estos lugares por meses y meses y meses. Y finalmente un día el conductor dijo, el motorista dijo, yo te he estado manejando por todos estos lugares, todas estas lecturas que tú tienes, todas estas cosas que tú has dicho a todos, pero solo para refrescar algo, quizás debemos de ir a la siguiente ciudad y yo seré el rabbi, yo voy a ser el rabino y tú vas a ser el motorista. El rabino es un poco así dudoso y dice, ok, lo vamos a tratar. Miremos qué pasa. Entonces cambiaron los lugares, los puestos. El motorista era el rabino y el rabino era el motorista. Entonces el conductor da esta gran lección y la enseñanza de los pasajes. Entonces tenían un diálogo con algunos de la villa, pero una persona pregunta, la pregunta tan intrigante, tan detallista, la más complicada pregunta que preguntó de lo que estaba hablando, y el motorista estaba así como vestido de rabinos, no sabía qué contestar y vino con una solución. Bueno, voy a contestar la pregunta. Esta es la pregunta más simple que he escuchado. ¿Por qué me pregunta este tipo de cosas? Todos pueden deducir la respuesta. Es tan simple que voy a dejar a mi motorista contestarle. Así que él se liberó de eso. Se libró, ¿verdad? Espero que se rían alguna que otra persona. Pero bueno, el hecho es que todos tenemos preguntas. La vida es un caminar y la vida espiritual. Vienen más y más respuestas en el camino. Yom Kippur es un tiempo para preguntar preguntas, un tiempo para buscar y esperamos recibir nuevas respuestas. Y vamos a continuar nuestro estudio de Bar Torah aquí en Yeshua. Yo sé, no hay tanto que están leyendo las sinagogas el Nuevo Testamento en Yom Kippur, pero nosotros lo hacemos y nosotros nos damos cuenta que es un libro judío del principio al fin, escrito para judíos, por judíos y eventualmente fue viral para todos y está abierto para todos y es parte de las buenas nuevas. Pero casi se nos olvida que empezó con judíos, entre judíos, de la persona que dijo que era el Mesías judío. No puede hacerse más judío que todo esto. Así que no es algo muy lejano de la verdad y leemos el Nuevo Testamento, las palabras de Yeshua, Jesús de Nazaret, que es lo que él hizo. Y si estuvo con nosotros la noche pasada en el Kol Nidre servicio, leímos Lucas 4, cuando tuvimos que Yeshua no solamente atendió el servicio de Yom Kippur,
pero también fue llamado en a Aliot y dio una lectura espectacular y enseñanza de la Haftorah, la porción de Haftorah. El Espíritu del Señor está sobre mí, ungiéndome para traer sanidad y buenas nuevas en Isaías 61. Ahora he dicho, esto está cumplido en mí, dijo Yeshua. Así que si usted necesita, yo sé que cientos de personas han sintonizado nuestros servicios, cientos de cienes. Así que si usted necesita en nuestros archivos, le sugiero que vea la primera parte del mensaje de Kol Nidre de anoche, Lucas 4. Pero esta mañana vamos a hablar de la controversia de Yeshua en Yom Kippur. Es la parte siguiente. La evidencia nos señala que él atendió Yom Kippur en Nazaret, primer siglo de Israel. La evidencia es que dio esa linda de Bartora, esa explicación, perdón, que de la lectura. No hay duda que Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret ha causado controversias desde el principio, desde el día uno. Él decía de que él era el Mesías, él no solo eso daba controversia, pero habían también muchos de nuestros pueblos judíos, como lo escucharon anoche, ellos creían las buenas nuevas, pero se acuerdan que habían escépticos, ¿se acuerdan? No necesariamente opuestos, pero estaban un poquito en shock en el sistema. ¿Cómo que el Mesías ya vino? ¿Qué significa esto? Y la controversia continúa ahora. Lucas 4, verso 23. Vamos a empezar ahí. La controversia de Yeshua en Yom Kippur es la continuación de la sinagoga en el primer siglo del Lucas 4. Y Yeshua va y dice, da una midrash, una enseñanza del pasaje, pero yo lo llamo esto el midrash que dejó a todos en shock, en sorpresa. Verso 23 al 27 de Lucas 4. Él les dijo, después de leer esa linda aliyá y cerrando el pergamino, y después que les dijo que todo esto se ha cumplido, el verso 23, Él les dijo a toda la multitud, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Recuerden, Natzer es donde Yeshua creció. Él era parte del Shul, 30 años creyendo ahí, de una familia judía, generaciones viviendo ahí en la parte de arriba de Galilea. Y aún así, ven lo que le están preguntando aquí. Le están preguntando, escuchamos rumores que has hecho milagros antes de aquí, como en Capernaum, en el mar, pero haz algo aquí, en tu propia sinagoga, ahorita, en Yom Kippur, miremos. Y Yeshua los reprendió y les dijo, bueno, la verdad les digo que no hay profeta aceptado en esta ciudad. Nunca fue aceptado ningún profeta. Pero con toda verdad que hay tantas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado y vino una gran hambruna en toda la tierra. Les está dando como un midrash. Y muchos de leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino solo Naamán el sirio. Y también ninguna de esas viudas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y habían muchos con Saharat, leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Está mencionando a otro profeta, otra enseñanza. Elías con la viuda, Eliseo, Elisha,
en el caso de Elisha el profeta, pero ninguno de ellos fue limpiado. Ninguno de los leprosos que él encontró, sino solamente Naamán el sirio. Wow. Por eso tengo que llamar esto algo alarmante que da un gran impacto. Bueno, pensando todo esto al respecto, doctor, usted sánese a sí mismo. Usted, queremos ver sus milagros aquí. Así que tal vez pensemos que usted fue el Mesías o que es el Mesías, pero el Mesías señala a estos profetas que no los recibieron ahí en ese territorio y lo ilustró de esa manera con Eliyahu y Elisha, dos de nuestros grandes profetas en Israel. Pensemos en Eliyahu por un minuto. Todos lo sabemos, lo conocemos. Es el famoso, él es el único de los profetas que nunca vio la muerte física en realidad. ¿Se acuerdan después de todos sus ministerios poderosos en Israel? Se llegó a un punto que él fue capturado en un carrusel de fuego, llevado al cielo, como en una rapto, si lo puede decir así. Eliyahu es uno de los más amados profetas porque nunca vio la muerte. Y también tenemos las tradiciones que él pueda reaparecer cualquier momento. Y él reaparece en nuestra Pascua, que cantamos a Eliyahu, la copa de Elías. Y su abuelo es un poco humorístico. Puede decir en la mesa que esté tomando la copa de Eliyahu, pero bueno, Eliyahu es el invitado en todas las circuncisiones judías. Eliyahu es invitado. Es la silla de Eliyahu. Así que Elisha, por otro lado, también es respetado. Es uno de nuestros grandes profetas y Yeshua alude a esto en el caso de Eliyahu también, que no ha habido lluvia, 3 años y medio de sequía. Nos podemos relacionar un poco en California. 3 años y medio de sequía y resultó en una hambruna en la tierra. Y no voy a leer el texto, pero todo está en Primera de Reyes, capítulo 17, de tantas viudas, que no era común para las mujeres ser viudas en aquel tiempo, pero era algo de vida o muerte para una mujer estar sola, no había ingreso, no había tierra, no tenía derecho a la tierra. Dios bendiga a nuestra jueza Ruth, que apenas murió, conocida por sus iniciales RBG. Pero pueden imaginarse que ella tuvo ese trabajo de la escuela de leyes que ella asistió, era la mejor en su clase. Pero después de 2000 años atrás, los derechos de las mujeres era peligroso. Y más hablando en los tiempos de Yeshua, volvemos hacia atrás a Yeshua, y era muy peligroso ser mujer. Entonces Elijah dice que no. ¿Saben la historia de Elijah, que también estuvo en esas tierras en el Parsha, en la Torah? Y dice, Eliyahu solo fue a una viuda en Serepta de Sidón, parte de Siria, lo que es hoy en día, afuera de las fronteras de Israel. Piensen esto por un momento. Algunas personas en el servicio de Yom Kippur, no estoy seguro, el Mesías, no lo sé, tengo preguntas. Está bien tener preguntas, pero Yeshua dice, creo que no se convierta como en la situación de los días de Eliyahu, como muchos en Israel no recibieron el ministerio, pero Eliyahu fue hasta Siria con esta viuda. La viuda ni siquiera la mencionan el nombre, solo es la viuda en Sarepta de Sidón,
Entonces es mencionado donde esta viuda vivía, era una provincia la provincia del del más malo Josafat, del cual Eliyahu se estaba escapando. Entonces Jezabel no era judía, pero era la esposa de Ahab, el rey judío, pero Jezabel quería matar a Elisha, a Eliseo. Ella lo quería matar. Así que Eliyahu está corriendo por su vida, está escapando y se va a Siria, afuera de las fronteras de Israel, y se conoce a esta viuda en la mera casa de Jezabel. Pero imagínese, este es el lugar más seguro, quizás para él, que Jezabel nunca lo iba a buscar en su propia ciudad de ella, a Eliseo. Pero se acuerda esta viuda que estaba con mucho sufrimiento y quizás acaba de comer su última comida con su hijo. Y iba a preparar la última comida y este hombre judío se aparece. Y la viuda lo ve, la cual no es judía, es una gentil, no es judía. Y aún así ella lo atiende a Elijah en su casa y le ofrece algo y sabe que algo está pasando, que este hombre representa al Dios de Israel y la manera que ella lo dijo, que representa a Dios. Francamente, esta es una que no es judía, que tiene temor de Dios. ¿Se acuerdan quién eran los que temían a Dios? Los que no eran judíos y que respetaban el Dios de Israel y quizás atendían a la sinagoga, quizás en las cortes de la sinagoga, pero nunca se convirtieron al judaísmo, pero se alejaron del paganismo de su propio pueblo, de las inmoralidades de su cultura de ese tiempo para reunirse con el pueblo judío. Me imagino que esta viuda de Zarapata es donde ella estaba. Ella recibió a Eliyahu, a Eliseo. ¿Tiene el contexto de todo esto lo que está pasando? Este tipo judío está en mi casa esta noche, pero Eliseo, perdón, se fue a afuera de Israel, a esta tierra, y esta viuda lo recibe. Un profeta no es honrado en su propio pueblo muchas veces. No solo esto es verdad, pero puede ver cómo esto es algo alarmante. Tenemos que admitir, quizás ofensivo para algunas personas. Espere un segundo, usted está diciendo porque estos judíos no lo aceptaron. Entonces, ¿qué es esto? ¿Esta mujer pagana lo va a aceptar? ¿A Eliseo? ¿A Eliyahu? Este midrash es alarmante, que deja en shock a cualquiera. También Elisha, él es el que seguía, era discípulo de Eliyahu, de Elías. Entonces en la segunda de Reyes capítulo 5, donde está específicamente este hombre Naamán, quien tenía Tara, es la palabra que significa un elemento de la piel, probablemente era lepra, la enfermedad incurable de aquel tiempo. Y la lepra no era común en esa era, pero al contrario, habían muchos leprosos, era algo común. Pero ¿por qué solo Naamán recibió esta sanidad? Aquí está otra aplicación alarmante. ¿Quién es Naamán? Él no es judío. Otro tipo de Siria. Él es un comandante de la Fuerza Armada de las fuerzas de Siria. Uno de los enemigos de Israel. Siria. Los enemigos de Israel en aquel día. Naamán era como
como la persona que está llevando el ataque en contra de Israel, en contra del pueblo judío. Él es un comandante de la Fuerza Armada y tenía lepra. Y se acuerda de su historia, la leemos todos los años en la Parsha. Pero él va a Israel y se encuentra con Elisha, este profeta que él ha escuchado, que tenía tanta sanidad, tanto ministerio. Se conocen y Elisha le dice algo muy interesante, ¿se acuerda? Están en el río Jordán. Usted puede ser sanado, pero tiene que tener fe en el Dios de Israel, alejarse de su manera pagana. Un Dios, Adonai Echad, y el punto que la cosa que tiene que probar es que tiene que tomar una mikvah, no solo una o 3 veces, pero 7 veces en el río del Jordán. Y usted puede acordarse de que Naamán era escéptico él mismo sobre todo esto. ¿Hay ríos en Siria que puedo hacer esto? ¿Tengo que hacer esto en Israel, donde teníamos todas estas batallas atacando? ¿Tengo que hacerlo 7 veces? Pero solo ore por mí. ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Aún hasta este día, los rituales de la mikvah, la inmersión es simbólico en un estado de fe. Tuvimos una linda mikvah mesiánica aquí en la Joya Shores, el Tashlik, 8 diferentes personas tomando ese paso de fe creyendo en Yeshua. Quiero conectarme y quiero continuar caminando en la comunidad judía. Sabemos la mikvah, la inmersión. Los cristianos lo llaman el bautismo, pero en judaísmo hay muchos tipos de inmersiones para diferentes ocasiones y para los días solemnes. Algunos de ustedes tuvieron una mikvah antes de los días espirituales para estar espiritualmente listos, pero bueno, él no está nada más, no está acostumbrado a esta idea, pero así con gruñones toma esa mikvah en Israel y milagrosamente él es sanado, él es limpiado físicamente. Y la palabra dice claramente que él paró de ser pagano y empezó a tener fe en el Dios de Israel. Eso se convirtió en un creyente del Dios de Israel. Muchos judíos leprosos habían allá era lo más común que había en la tierra de Israel. Pero ¿por qué es que la sanidad no pasó hasta que este no judío de Siria, el comandante de la Fuerza Armada, quien finalmente creyó? Bueno, usted puede entender este punto, que la gente en la sinagoga, en el servicio de Yom Kippur, muchos están creyendo, no se olvide, muchos están siguiendo a Yeshua y abriendo sus corazones, pero muchos son escépticos y algunos se oponen. Así que Yeshua tiene esta midrash tan alarmante para ellos. Hubo un tiempo cuando el mensaje de Dios vino y no todos los judíos creyeron este mensaje. Nunca tuvieron consenso 100%, pero qué alarmante había sido enfocarse en una persona que no eran judíos, un par de personas que no eran judíos. ¿Quién creyeron? No eran parte de esta ciudad donde Yeshua estaba, pero por eso es que quizás tenía un nuevo mensaje Yeshua para ellos y lo recibieron. Yom Kippur, el mensaje de Yeshua, Él es el Mesías, diferentes respuestas. Y ahorita vemos a muchos de nuestros hermanos judíos. Dice que aquí que muchos lo seguían en el capítulo 4 de Lucas,
Muchos respondieron, muchos. Siempre ha habido un remanente de judíos de acuerdo a la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento. Los judíos mesiánicos nos identificamos con ese remanente, pues aún siendo todavía parte de Israel, somos una pequeña fracción, pero muchos creyeron, lo admitimos, no es sorprendente. La historia mundial también nos enseña que muchos lo rechazaron a Yeshua como el Mesías. Hay que lidiar con eso, no hay que enojarse al respecto. Mucha gente se pone antisemítico al respecto, pero sí, sinceramente, muchos judíos, hay muchos que no creyeron en Yeshua aún hoy en día. La mayoría de judíos no lo hacen, pero muchos sí lo hicieron. Yo veo un paralelo al primer siglo de lo que Yeshua está hablando en su generación. Es historia. El movimiento temprano de Yeshua lo llaman la cristiandad o la iglesia temprana. Es un poco confuso para nosotros porque suena como una diferente religión, pero yo lo llamo el movimiento de Yeshua en Israel. Entre los judíos fue explotador. Nos vemos a los hechos de los apóstoles. 10 de miles de judíos en Jerusalén nada más. 20,000, 30,000 creyentes que creían y que tenían tanto celo por la Torah. Siempre han habido judíos que creen. Siempre ha visto gente creyendo a la orden de Dios, a la Torah. Pero esto nos recuerda que hay siempre otros que van a estar afuera de Israel. Bueno, y quizás no suena tan alarmante, tan en shock para hoy en día. Hay tantas naciones, pero se puede tratar de imaginar qué tan alarmante eso era en el primer siglo o allá en Siria y traer a alguien a la casa en Siria, que un judío, recibir que no era judía este judío. Y es bien alarmante en aquel tiempo. ¿Se acuerdan en Génesis 12 que nuestro padre Abraham nos dijo: tú serás una bendición a todos los goyim, a todas las naciones, a todos los no judíos, a todos? Así que la fe de Abraham va a bendecir a todos. Así que es el primer hebreo, Abraham, el primer judío. Isaías capítulo 2 dice: vamos al monte del Señor, vamos arriba, vamos arriba. Esa es la canción. Y todas las naciones van a venir a Jerusalén. Lo decimos en el servicio de la Torá. Todos van a venir a ti. Todos los goyim, todos los que no son judíos van a venir aquí. ¿Cómo que eso va a funcionar? Su promesa es predecida, pero ¿cómo va a funcionar todo esto? El Salmo 127. Aleluya, Adonai kol goyim. Así que todo Jerusalén va a alabar a Dios. Todos los gentiles van a alabar a Dios. Es que es lógico, ¿no cree? Judíos, creyentes, estamos muy contentos que tenemos esta fe que ha venido en este contorno judío, pero tiene sentido también si solo hay un Dios. ¿Hay uno más que uno Dios? No. ¿Es el Dios de todos los tipos de gentiles? Eso es paganismo, pero sabemos que de la Torá, de la revelación divina, solo hay uno solo Dios que es justo. Últimamente, todos tendrán la oportunidad de venir a Él, y el Mesías es la clave. El Mesías es el elegido. Efesios capítulo 2 tiene una manera de describirlo. Rabino Shaul dice, Efesios 2, verso 11, así que tengan en mente que una vez ustedes gentiles en la carne, estaba escribiendo a creyentes que eran incircuncisos
y ahora circuncisos. En ese tiempo ustedes gentiles estaban separados del Mesías, excluyendo de la herencia de Israel y eran extraños del pacto. No tenían esperanza. No tenían esperanza si no se conectan al Dios verdadero. Pueden tener diferentes dioses, diferentes filosofías, pero no había esperanza si estaban sin Dios. A, a no ser de que se conectan al Dios verdadero. Pero ahora en el Mesías Yeshua, ustedes los que estaban tan lejanos, como Naaman, como la viuda, ustedes que estaban tan lejos fueron traídos cerca por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra Shalom, el que hizo al judío y al no judío, los hizo a los dos en uno y los quebró. Esta separación la quebró. Es un pasaje tan clásico. Efesios capítulo 2, la carta de Shaul al líder mesiánico. Y él recuerda a los que no son judíos qué es lo que pasó con Naamán y con la viuda. Estaban lejos, pero fueron traídos cerca porque respondieron a la invitación de Dios. Interesantemente, esta analogía, la pared de división se partió, así que los gentiles puedan venir. Yo quisiera ver este verso muy cuidadosamente, los animo, pero la gente asume de que, bendito sea Dios, el Señor vino, la pared se rompió y todos los judíos se pueden escapar para no ser judíos nunca más por la cristiandad, para ser bautizados en iglesias. No, 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 no. Todos tenemos un libre albedrío, pero lo que este verso está enseñando es que la pared del templo de esos gentiles se ha quitado, se ha derribado esa pared, porque los gentiles puedan entrar, porque ellos están cercanos al Dios de Israel, no los judíos. No, eso no significa que los judíos estaban abandonando el Dios de Israel, pero hay tanta confusión al respecto con este verso. Es interesante que Naamán, recuerden, es su mikvah. Él pudo haber tenido una mikvah allá en Siria, en el Eufrates, pero bueno, Elisha dijo no, tienes que ser sumergido en el río del Jordán, en Israel, con nuestro pueblo. Si estás serio en esta fe del Dios de Israel, lo haces aquí, en Israel. Así que interesantemente en este Yom Kippur, este es un recordatorio por todos ustedes que no son judíos, que Dios ha abierto las puertas. Él dijo siempre que lo iba a hacer, pero ¿cómo lo iba a hacer? Es a través del Mesías. Y nosotros los judíos creemos, estamos totalmente, estamos bien emocionados al respecto. Qué bendición conectarnos a Dios, los judíos conectarnos con Dios a través de Yeshua. Yo tengo familia que yo respeto, todas nuestras familias judías, algunos son bien tradicionales, están haciendo el Yom Kippur, están buscando a Dios, yo no lo dudo, muchos de ellos, pero Mashiach es la clave para acercarnos más a Dios. Él es el que toma nuestros pecados. No está en nuestros hombros, está en Yeshua. Así que somos bendecidos de estar más cerca con Dios. Y si los gentiles, yo sé, aunque no lo crean, algunos que nos sintonizan no son judíos, porque sé que muchos de ustedes no son judíos. Somos una comunidad mixta, judíos y gentiles que temen a Dios por Yeshua. Eso es Kehilat Ariel y estamos orgullosos de esto. Pero el Yom Kippur tiene esta lección para los que no son judíos. El mensaje de la expiación, el Dios verdadero, el único Dios ofrecido para ellos también, para todos los gentiles que pueden ser traídos cerca y creer.
Es una midrash muy emocionante. Déjeme leer los últimos versos aquí. Estamos de regreso en Lucas 4 y algunas otras respuestas, divididas respuestas que estuvieron ahí. Estaba en el patio en Yom Kippur, después del servicio. Tenían un diálogo, lo pueden visionar. Y dice en el verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Sabemos que habían muchos que estaban siguiendo a Yeshua, pero Lucas dice, bueno, también había un gran movimiento de oposición a este Yeshua. Muchos creyeron, pero todos decían, no, no puede ser y nos vas a insultar porque no te aceptamos a ti y los Goyim en Siria te aceptaron. ¿Puedes ver la dinámica? Levantándote, caminaron al pueblo y lo trajeron a esa peña y lo iban a tirar de esa peñasco que estaba en la montaña. Estaba sustancialmente esta cumbre del monte para tirarlo de esa gran peña, de esa montaña. Y tal vez lo hubiera matado, quizás no, pero especialmente es cuando lo apedrean. Esa era la ejecución judía por blasfemia. Así como controversial Yeshua fue en ese primer siglo y aún para algunos hoy en día. El verso 3, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esto es raro. ¿Cómo es eso? Había una gran multitud. Este es el Mesías que es falso, hasta el punto que lo querían apedrear por blasfemia, que él decía que era el Mesías, que no era, pero él pasa entre medio de ellos, por alguna manera. ¿Cómo es que esto pasa? Bueno, pudo haber sido supernatural. Yo no sé si temporalmente él nos puede dejar ciego, confundirnos. Yeshua, yo no sé, caminar en medio. Quizás la Shekinah lo sostuvo de hacer algo en contra de él. Podemos especular en los detalles, pero una cosa interesante es que situaciones como esta pasaron varias veces con Yeshua y se acuerda lo que él decía frecuentemente. Mi tiempo no ha llegado, decía, fuera de mi camino. No, mi tiempo no ha venido todavía. Yo estoy a cargo aquí, yo estoy aquí, esto está bajo mí, pero esto es interesante. Él llamó la tierra de Dios. Él es llamado el Cordero de Dios. Y sabemos eso y lo hacemos lo celebramos en Pesaj, ¿se acuerdan? La Pascua, para que Él cumple todas las palabras habladas por los profetas, que Él era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y qué curioso que Yeshua murió en la Pascua. Y aquí en Yom Kippur, él dice, perdón, este no es mi tiempo todavía, y se esfuma entre las multitudes. Qué raro hubiera sido que hubiera muerto en ese día de Yom Kippur, de morir en Yom Kippur, pero esa no era la profecía que tenía que cumplirse. Así que camina entre las multitudes, de alguna manera lo hizo. Bueno, todo para decir esto. El mensaje, la controversia de Yeshua en Yom Kippur. No lo negamos, eso es controversial. Es tan controversial, sí. Mucha gente está entendiendo que hay judíos que creen ahora en este año 2020 y en el mundo, en el sur de California y en el mundo, miles, quizás varios cientos de miles que creemos en Yeshua y que continuamos como judíos, no convirtiéndonos en una sinagoga mesiánica en la filosofía mesiánica. Pero hay otros que
que no son judíos para nada, que se conectan y siempre ha sido de esa manera. Y en una manera extraña lo dejo con esto. Una confirmación que Yeshua es el verdadero Mesías. Por supuesto que van a haber judíos siguiéndolo si es el verdadero Mesías, pero la inscripción dice también, todos los goyim, todas las naciones lo seguirán. ¿Cómo se van a conectar al Dios de Israel sin un Mesías? Con toda la Meshigá pasando ahora y la confusión religiosa, no es tan interesante que Dios es mucho en el plan A. Él está confirmando lo que Él ha estado diciendo todo este tiempo, que en este tiempo muchos de mi pueblo van a abrazar esto, pero otros no. Pero bueno, si es el verdadero Mesías, muchos de los que no son judíos con gran gozo van a venir y van a venir, dice. Y pienso que es tan bonito que la sinagoga mesiánica promedio es un grupo mixto. Tenemos muchos judíos de varios orígenes, tenemos muchas familias mixtas, muchos de que no son judíos, que encontraron todo esto verdadero de Efesios 2, que la pared se quebró, amén. Este Yom Kippur yo oro, que tal vez podamos tener una apreciación más fresca, no importa de dónde venga, un creyente judía, escéptico, no creyente, que no sea judío, no judío que crea, no judío que sea escéptico. Hay un Dios que nos alcanza a todos en Yom Kippur. Que alcancemos nuestra mano de regreso a Él, que le busquemos con todo nuestro corazón, que lo podamos encontrar. Gudyantev para todos. Déjeme hacer una oración para todos los que estamos sintonizados y los que estamos aquí presentes. Por favor, ore conmigo. Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey, el Dios de Israel. Te damos gracias por este lindo día tan bonito de Yom Kippur. Es tan maravilloso abrir el Nuevo Testamento y escuchar las palabras de Yeshua. Definitivamente no es fácil, ciertamente controversial. Pero Padre, que trae la verdad para todos nosotros. En los días de Elijah, de Elisha, todos los que no eran judíos eran bienvenidos, así como en este día que todos los que no son judíos son bienvenidos. No empezando su propia religión necesariamente, pero si entienden realmente que se han unido al Dios de Israel. Diferentes culturas, diferentes lenguas, todos alabamos a Dios. Todos deben de entender que la fe viene de Israel. Y por la gracia de Dios, especialmente en Yom Kippur, esa manera se baja, se rompe. Todos los que somos judíos mesiánicos, creyentes, estamos eternamente agradecidos por revelar al Mesías a nosotros. Gracias a Yeshua por todo lo que ha hecho, no solo por tomar nuestros pecados, pero darnos vida en abundante como caminamos con Él. Y estoy segura que hay muchos no judíos que nos han sintonizado, que tienen que decir, bendito sea Dios, alabemos a Dios, aleluya, gracias a Dios, gracias por abrir estas puertas para que yo venga a ti a través de Yeshua. Así que Padre, tú sabes cada persona, tú nos conoces a todos nosotros, donde quiera que estemos en nuestra vida espiritual y en nuestra jornada espiritual. Tal vez no hemos empezado nuestra vida espiritual, pero yo oro que en este Yom Kippur sea un tiempo de revelación, un tiempo de renovación, un tiempo de saber que todo está bien, que todo está por el trabajo de Yeshua de Nazaret. Gracias, Padre, por todas estas cosas, por un día para reflexionar en lo que significa
la expiación, el perdón. Oramos en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, y digamos todos, amén. Amén.